México vive una crisis en derechos humanos y específicamente en desaparición de personas. Necesitamos fortalecer la vinculación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno. Gran parte del problema que se tiene en la búsqueda de investigación en temas de desaparición es la falta de coordinación entre las diferentes instituciones. Bueno, aquí estamos y le queremos agradecer que sigue usted en el 11 y le queremos agradecer a Carla Quintano Zuna, titular, fíjese nada más, qué chamba tiene Carla, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, está adscrita a la Secretaría de Gobernación. Carla, bienvenida y muchas gracias. ¿Cómo has estado? Gracias a ti por la invitación, Javier. A ver, déjame preguntarte algo. Para un tema tan rudo, tan complicado, déjame utilizar una palabra, tan triste, ¿cómo es que te metiste tú en esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se fue dando en tu vida esta sensibilización ante un tema que, si quieres, hoy hablamos de él con cierta cara de miren la sociedad, pero que hace 20 años quizá era menos, pero era? Pues mira, ¿qué me trajo aquí? Yo creo que es una decisión de vida, ¿no? Cuando uno decide dedicarse a ser defensora de derechos humanos desde hace más de 15 años. Yo empecé mi carrera profesional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, trabajando mayormente casos de desaparición de personas, ¿no? Si bien llevábamos otros tipos de violaciones graves de derechos humanos, pues una constante lamentable en el Sistema Interamericano es la desaparición forzada de personas principalmente. Entonces, ahí empecé yo hace más de 15 años, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y posteriormente, ya cuando regreso a México, regreso a la Suprema Corte de Justicia también en temas de derechos humanos, y yo creo que no se puede separar el tema de derechos humanos del derecho constitucional, y posteriormente regreso a estar más cerca de las víctimas directas, ¿no? Más allá de lo que se puede hacer desde un tribunal constitucional como debería ser la Corte. ¿Qué estudiaste? Estudié Derecho y estudié Letras Hispánicas. ¿En dónde estudiaste Derecho? En la UNAM, soy Puma. UNAM. ¿En Mandé? Soy Puma. Soy Puma, bueno. Sí. ¿Y la maestría? ¿Qué fue, maestría o qué? Yo estudié una maestría a distancia en Barcelona. Sobre en la Ciudad de México a distancia. Yo vivía en Costa Rica, trabajaba en la Corte Interamericana cuando estudié esta maestría en estudios de la diferencia sexual, una corriente del feminismo, y posteriormente estudié una maestría en Derecho en Harvard. ¿En tu entorno incluso como joven, había estos temas, ya sea en casa, entre tus amigos, o cómo se fue viviendo en tu vida? Bueno, mira, mi padre fue abogado, ¿no? Entonces en casa siempre... El tema de leyes, el tema el tema de justicia, ¿no? Más allá de la ley es el tema de justicia. Creo que ahí inició todo. Y por supuesto haber estudiado en la universidad. Después trabajé en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con el doctor Fixamudio, ¿no? Que también había sido presidente Félix. Con el doctor Fixamudio. ¿Héctor? ¿O cómo se llama? Héctor Fixamudio, sí. Y pues después ya me fui, te digo, a la Corte Interamericana, y pues bueno, mis estudios siempre fueron paralelos a mi labor profesional, incluso el doctorado. Tiene que ver ahí con tiene que ver con el tema. ¿Cómo fue ese primer real acercamiento con el tema? Y te diría algo, Carla, ¿cómo acercarse y cómo estar con las víctimas y no perder inicialmente esta sensibilidad, tratar de actuar, pero al mismo tiempo no dejar de sentir el dolor que significan, sobre todo al principio,
en que te empezaste a imbuir y a meter en este espíritu de profesional? Mira, yo creo que cuando eres defensora de derechos humanos, e insisto, yo creo que en donde esté uno, sea en el servicio público, en una organización no gubernamental, en la academia, tienes que tener siempre esta dicotomía, o por lo menos esta doble cara, como una moneda, ¿no? No se puede dividir. Una es sí el profesionalismo, sí los estudios, sí todo el bagaje teórico, que por supuesto puede ayudar, pero no puede dividirse del tema de esta empatía que se tiene que tener, de esta sensibilidad. Y como tú dices, bueno, es difícil, y hay que decirlo, es difícil lidiar o tratar con este dolor profundo que se tiene en el país, ¿no? Pero yo sí estoy convencida que quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos tenemos que estar en los diferentes lugares donde se pueda tener una incidencia, y creo que México en este momento vive una crisis en materia, específicamente, ya lo decían previamente, en materia de desaparición, y creo que ahí tenemos que poner nuestro granito de arena y ojalá más. A ver, Carla, para entrar así en materia de lo que de definiciones básicas, diría yo, como para tener una especie de código en el país, en la sociedad, de lo que son conceptos que nos ayudan a entender. Alguien no llega a su casa, es desaparecido, o cómo define la Secretaría de Gobernación, los organismos internacionales, tu experiencia misma, ¿qué es una persona desaparecida? Mira, esa es una gran pregunta, porque en México hemos ampliado el concepto de desaparición. Porque a nivel internacional lo que se ha desarrollado es principalmente la desaparición forzada de personas. Sí. ¿Esto qué es? Aquella desaparición llevada a cabo por una autoridad, en términos muy generales, ¿no? Aquí en México el fenómeno es mucho más amplio, y así lo dice no la Secretaría de Gobernación, lo dice la ley en materia de desaparición, que esto hay que decirlo y insisto en cada que tengo la oportunidad. Esta ley es un producto de la lucha de las familias y de la sociedad civil en emitir esta ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición por particulares. Y aquí es donde me lleva la respuesta a lo que me estás preguntando. Una cosa es la desaparición forzada, aquella llevada por autoridades, la desaparición por particulares, donde no hay una vinculación con una autoridad, y por supuesto que hay la mezcla de ambas. Eso es lo que prevé la ley en materia de desaparición de personas, pero para la Comisión Nacional de Búsqueda, que es creada a través de esta ley, nosotros estamos buscando a cualquier persona que esté desaparecida, independientemente del delito por el que fue desaparecida. ¿A qué me refiero con esto? Esto amplía mucho más lo que te estoy diciendo. No solo es desaparición forzada de personas, no solamente es desaparición por particulares, sino que también cualquier otra persona que esté desaparecida por otro delito. Por ejemplo, trata de personas, tanto sexual como laboral. En los hechos, esta persona está desaparecida. Otro ejemplo, secuestro. En los hechos, la persona está desaparecida, más allá de que se haya pagado o no se haya pagado el rescate, ¿no? Entonces, a quienes buscamos desde la Comisión Nacional de Búsqueda y desde el Sistema Nacional de Búsqueda, somos un sistema, luego hablamos de eso, a toda persona que esté en los hechos desaparecida. Y no necesariamente tiene que haber una denuncia para esto. Eso es bien importante porque es un esfuerzo enorme que hicieron las familias. De oficio. Se persigue. Cualquier persona puede levantar un reporte de desaparición, que no es una denuncia, sí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen las familias? Y históricamente lo hemos escuchado. Voy al Ministerio Público y trato de levantar y digo que mi hija está desaparecida, entonces me dicen y que pasen no sé cuántas horas. Entonces, esas horas son oro. Entonces, se crea la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales de búsqueda, el Sistema Nacional de Búsqueda, y uno de las victorias que tienen las familias en incluir en esta ley es que estas comisiones busquemos desde
el reporte de cualquier persona, y puede ser incluso anónimo, porque sabemos que en este país no se denuncian muchísimas desapariciones. Antes hablábamos tú y yo de cifras, no sabemos la cifra negra del número de personas desaparecidas, pero aquí nosotros podemos buscar a cualquier persona independiente, o debemos buscar a cualquier persona independientemente de que no tenga denuncia. Sí. ¿No? Tiene un reporte también a través de una noticia, por ejemplo, a través de ustedes. Sí. Nosotros de oficio tenemos que empezar a buscar a todas estas personas que están ausentes. Oye, Carla, a ver, en ese terreno, que además es un avance por la dinámica del país, ¿no? O sea, digamos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos da recomendaciones al gobierno, no se las da a los particulares. En este caso se abre el abanico por innumerables razones, una realidad brutal. A ver, hace poco que presentabas un informe y que hablabas de números, recuerdo bien que me tocó incluso hasta dar aquí la noticia, algo que me llamaba la atención es cuando empezabas a particularizar, ¿no? Género, jóvenes, niños. Si no te importa, en esta dinámica, en esta circunstancia, a ver, ¿por qué no recordamos cuántas personas hoy la comisión, el sistema que tú encabezas, creo que dije bien, ¿no? Son hombres, mujeres, en fin. Yo te diría cuáles son... ¿Cuál es el mapeo? Sí, ¿cuál es el mapeo del horror? Yo le digo los datos del horror, ¿no? Y sí digo, los datos del horror que tienen detrás una narrativa de profundo dolor, ¿no? A ver, lo primero que tenemos que decir, Javier, es que el número de personas desaparecidas al día de hoy no está actualizado. No está actualizado. Es de abril del año pasado. Es decir, tenemos más de un año... abril del 18. Sí, tenemos más de un año sin actualizar esa cifra, ¿no? El famoso Registro Nacional de Personas Desaparecidas, RENPED. El RENPED, sí. No está actualizado. Entonces, ese número que se ha hecho público en enero de este año es de un poco más de 40,000 personas desaparecidas, en realidad no es la fotografía actual. Real, ¿no? Y esto es oficial, porque estamos hablando de números oficiales, ahorita explico por qué. Sí, a ver, nada más ahí te rompo tantitito. Sí. No te pongo en apuros porque sé la importancia que tiene lo que digas y en números. Evidentemente, por más obvio que sea, déjame decírtelo, se ha incrementado el número. Claro. Por más obvio que sea. No, por supuesto. Y te pongo un ejemplo clarísimo. Sí. En el RENPED, en este dato que tenemos no actualizado, la cifra... Te voy a poner el ejemplo de Jalisco, es de poco más de 3,000 desaparecidos. Ese registro que tenemos de abril del 2018. Y públicamente el gobernador, yo estuve en un evento hace mes y medio, 2 meses, donde públicamente el gobernador dijo que ellos tenían registrados a esa fecha alrededor de 7,000 personas. O sea, en abril del 18. En abril, o sea, hace un par de meses, en abril del 19, más o menos, por ahí de abril del 19, claro. Solamente de ese estado, y lo digo porque fue una conferencia pública, el gobernador dijo, en Jalisco tenemos registrados aproximadamente a 7,000 personas desaparecidas, cuando el RENPED, que no está actualizado, tiene un poco más de 3,000. Es decir, en un año en Jalisco hay 3,000 desaparecidos más. Entonces, eso es solo un... Sí, claro. O 4,000, por ahí, 3,500 por ahí. Más menos, y perdón que lo diga así, ¿no? Porque también tenemos que actualizar esa cifra. Pero ese es un claro ejemplo de cómo, lo que tú dices, pues puede haber aumentado exponencialmente, digamos, dramáticamente este número que tenemos. ¿Qué quiero explicar de esto? Este dato que dio el gobernador, o este dato que se tiene del RENPED del año pasado, es oficial. Es decir, solamente había sido alimentado por las fiscalías de cada estado. Y además, ha tenido varios problemas. ¿Por qué? Porque las fiscalías, y ahí sí creo que, digamos, ante la falta de una institución rectora que les dijera qué reportar y cómo reportarlo, pues cada fiscalía decía, yo te mando la información, me estás pidiendo la información de las personas desaparecidas, yo te mando de mi fiscalía especializada en materia de desaparición de personas el número que tengo. No necesariamente incluye trata o secuestro, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que habíamos dicho. O sea, ahí hay un primer problema. ¿Qué es lo que reportaban? Tenemos estados donde reportaban solamente el nombre de la persona desaparecida.
A veces daban la fecha de nacimiento, a veces daban la probable fecha de desaparición, a veces daban el estado. Entonces, es una lista bastante imperfecta. Y es eso, en este momento es una lista. El concepto nos sirve para entender, el concepto que tenemos de desaparición forzada nos sirve para entender todas las diferentes posibilidades que haya. No, por eso yo creo que tenemos que hablar de desaparición de manera muy abierta. ¿No? Yo no me gustaría ponerle el apellido de forzada o por particulares o cualquier persona que sea desaparición de una persona que se encuentre desaparecida. En los hechos desaparecida, yo creo que habría que ampliarlo y por supuesto que esto, insisto, es algo que se ha avanzado mucho más desde México. A comparación de los organismos internacionales que todavía siguen viendo más el tema desde la desaparición forzada exclusivamente y poco a poco se va ampliando. Regresando un poco al REMPET, porque sí me parece muy importante. Entonces, el dato que tenemos, 40,000 y lo que se acumule por parte de las fiscalías, lo que haya los datos que tengamos todo este año, todas las desapariciones que se hayan dado este año, será solamente el oficial. ¿Qué estamos haciendo ahorita desde la Comisión Nacional de Búsqueda? Y creo que es importante decirlo, Javier, estamos haciendo un sistema, no queremos una lista, queremos un sistema que tenga la mayor información posible de la persona desaparecida. ¿Para qué? Pues evidentemente entre más información tengamos, mayores elementos tenemos para poder buscar y encontrar a la persona desaparecida, para poder generar vínculos del modus operandi, de las personas implicadas digamos, los perpetradores, ¿no? Que va muy de la mano también y que puede aportar al tema de investigación. Y número 2, y sí decirte, creo que es algo bien importante de subrayar, que este sistema no solo será alimentado por las autoridades, no solo Fiscalía o comisiones locales y nacional de búsqueda, sino que también por cualquier persona que quiera reportar una persona como desaparecida, incluso de manera anónima, insisto, podrá hacerlo desde cualquier parte del mundo, digamos, a través de la página de la comisión y también los números que estarán a disposición, ¿no? Entonces, creo que ahí tendremos una mejor idea de cuántas personas se encuentran desaparecidas y quién no tiene denuncia y tal vez por qué, ¿no? Independientemente de eso, por supuesto que lo que nosotros queremos es tener la mayor información posible y saber exactamente a quién estamos buscando. A ver, Carla, en este concepto amplio de desaparición, que me parece que además acuña más lo que está pasando, ¿no? Da una definición más estricta de lo que está pasando, te planteo, estamos teniendo una hipótesis de trabajo auténticamente, estamos teniendo una mayor incidencia en la desaparición a través de lo privado que a través de lo público, a través de lo de gobiernos, en todas sus instancias, que a través de delincuencia organizada, secuestradores, narcotráfico, etcétera? Mira, yo creo que es una mezcla de todo, insisto, tendremos que actualizar la información. Claro. Pero, digamos, de lo que vemos en la práctica es una mezcla de todo y depende y varía de región en región. Por supuesto que hay regiones donde opera mucho más el crimen organizado, ¿no? Los carteles. Y por otro lado, sí hay desapariciones forzadas y hay muchos lugares donde las autoridades están coludidas con la delincuencia organizada. Ahora, el tipo de desapariciones también depende de los momentos históricos del país. No es lo mismo el Coahuila de hace unos años que el Coahuila de hoy. No estoy diciendo que hoy no pase nada, pero no es lo mismo, históricamente no es lo mismo. No hay zetas tantos ahora como había. Digamos, cómo va moviéndose las propias dinámicas criminales de desaparición de personas. También tú preguntabas, ¿no? De cuántas mujeres, cuántos niños, de los datos del horror. El dato del año pasado, insisto, habla de abril del 2018, habla de un 25% aproximado de mujeres desaparecidas, ¿no? Ahora, de este número, por supuesto que si uno se va a ciertos estados, pues será mayor el número de mujeres desaparecidas. Este es el dato nacional. Pero lo que tenemos que hacer con esta actualización de este sistema, pues es desagregar en este momento en donde están desapareciendo más mujeres, ¿no? No es lo mismo el Chihuahua de hace unos años que otros estados el día de hoy, ¿no? Entonces creo que lo que necesitamos para generar también política pública, a ver, y generar tomar medidas de prevención,
para que esto no siga sucediendo. Necesitamos tener información actualizada de lo que está pasando en lo cotidiano e, insisto, poder cruzar redes sobre el modo de operación de diferentes grupos, ¿no? ¿Hay un perfil de desaparecidos? Sí, así en el sentido de edad, algunas variables que fueran como digamos, consistentes. insisto que esto es un dato no actualizado, Sí. Pero bueno, evidentemente hay mucho más hombres que mujeres. Esto no quiere decir que sea menos importante el tema, ¿no? Es diferente el tipo de desaparición. Normalmente los datos que tenemos es que la desaparición de mujeres muchas veces tiene que ver con trata de personas. Ahora, pensábamos también que la mayoría de las personas, hombres desaparecidos, tenían otro, digamos, la delincuencia organizada o quien desaparecía a las autoridades. Muchas veces pensábamos que los mataban. Ahora nos damos cuenta también, y ha habido reportajes muy importantes donde investigaciones que se han avanzado, donde hablan de trata laboral, ¿no? Que levantan a estos muchachos y los llevan a trabajar, ¿no? A trabajar. Son las copreras, en Guerrero, sí. En fin. Ahora, lo que sí tengo que recordar, Javier, es que, y eso lo dice la ley y lo dicen los principios internacionales, la búsqueda siempre tiene que ser presumiendo la vida. Sí, claro. ¿No? Eso es bien importante porque escuchamos casi siempre que hablamos o que se habla de personas desaparecidas, se piensa en que la persona está sin vida. No necesariamente, e insisto, el principio número uno es priorizar la vida. Y por supuesto que entre más rápido tengamos información, pues hay mucho más probabilidades. A ver, híjole, hay un chorro de temas y mira, nos faltan 2 minutos. ¿Ya viste? A ver, déjame plantearte, a ver, tres temas y a ver si nos puedes dar una cuestión así de lo más concisa que se pueda, lamentablemente, por el tiempo. 1, tenemos datos de desaparición de migrantes y sobre todo ahora que están accediendo a nuevas rutas ante los nuevos escenarios. 2, ¿qué debe de hacer una persona? ¿Qué debe de hacer un familiar, un amigo, cuando vive una circunstancia como esta, que es una especie de ABC? Y 3, ¿cuándo supones tú que podrán tener un informe lo más acabado del asunto? ¿Cuándo este sistema, que es tan importante esa palabra por lo que significa, podamos tener algo? 1, en relación con migrantes, insisto, ante la falta de un registro actualizado, tenemos muy poca información de qué personas son migrantes. Hay mucho esfuerzo hecho en la sociedad civil, sobre todo en Centroamérica. Ya estamos en contacto con ellos, pero tenemos que hacer un trabajo con este registro, que vamos a tener una campaña nacional que ojalá nos ayuden a promover claro, para registrar, que seguramente nos dará mayor información en tema de migrantes. Por supuesto que sabemos de la gran problemática. Nos enfrentamos a diversos retos en temas de migrantes, muchas veces ante la falta de información incluso de los nombres de las personas que están migrando, ¿no? Sí. Eso por un lado. 2, ¿qué hacer cuando una persona está desaparecida? Inmediatamente, con gusto, les dejamos la información. Tenemos números, un 01800 nacional, internacional, un WhatsApp que está disponible 24/7 y tendremos próximamente el buzón que estará en la página para que cualquier persona pueda hacer un reporte, te digo, incluso de forma anónima. Y finalmente, ¿cuál era la última? El sistema. El sistema. ¿Cuándo supones que tendrán una actualización lo más acabada? ¿De números? ¿De números estamos hablando? Bueno, de números nosotros esperamos ya empezar esta campaña en un par de meses, a más tardar, para que empecemos a registrar todos los registros que se tengan, no solo por fiscalías, Comisión Nacional, SEAB, las propias familias, cualquier persona. Entonces, esperemos que a final de año tengamos un registro lo más actualizado posible. Y ahí sí quisiera yo terminar, no me quisiera ir sin decir que pues somos un sistema creado por las familias. No se trata solo de una comisión o las comisiones locales de búsqueda, sino que tenemos que trabajar con diferentes autoridades de seguridad. Hay muchos problemas de seguridad para las buscadoras. Hay que recordar que las que están buscando, claro, las que han estado buscando históricamente y llevan años haciéndolo solas, son las mujeres mayoritariamente y mayoritariamente madres, ¿no? Entonces hay un tema de seguridad, hay que trabajar con fiscalías, hay que fortalecer esta relación y hacer que de verdad funcione el sistema que ellas crearon para no solo buscar, sino para encontrar
a todos sus seres queridos, ojalá con vida, y si no es con vida, Javier, hacer regresar los cuerpos de la manera más digna posible, porque también tenemos una emergencia forense que ya en otra ocasión podemos hablar. La gran cantidad de cadáveres, lamentablemente, que sin identificar, ¿no? Totalmente. En Veracruz no saben qué hacer. Totalmente, y en muchas partes En del muchas país. partes. En muchas partes. ¿Te importaría si nos sacamos una fotografía No, de por supuesto. despedida No, claro. para nuestro archivo? Y agradeciéndote No, gracias, muchas muchísimo. gracias. Todo lo Gracias. contrario. ¿Dónde? Aquí, hacia acá, mira, hacia acá. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Carla, que estuviste con nosotros. Es la primera. La primera entrevista. No, yo con mucho gusto y perdón Sale. por no haber venido antes. Pásala A mí me bien. encanta. Adiós. Hasta Gracias. luego.